Vamos a encontrar las respuestas con nuestra invitada. Andrea Ollero es psicóloga educativa y vicedecana del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunitat Valenciana. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias, vicedecana, por asomarse esta tarde a esta ventana. Esta es la pregunta: ¿por qué están habiendo más casos de salud mental en adolescentes y se están autolesionando más? Bien, sí que es cierto. Lo primero que queríamos decir es que queremos enviar un mensaje de tranquilidad a la sociedad en general, porque sí que es cierto que es preocupante todas las noticias sobre problemática de salud mental y sobre todo de problemática de autolesiones, ideas suicidas en adolescentes, pero queremos dar un mensaje que los centros educativos, tanto de infantil, de primaria y en secundaria, son centros de convivencia y se hace un buen trabajo tanto para el desarrollo personal como el desarrollo académico. Ahora, es cierto que ha habido un aumento, o por lo menos así lo percibimos, sobre todo y prioritariamente más en institutos, aunque también en los últimos cursos de primaria, en el que los niños, niñas y adolescentes sí que expresan problemas emocionales importantes. Claro, los factores podríamos hacer una investigación porque serían diversos factores, pero sí que es cierto que hay dos pilares fundamentales para los jóvenes, que es su grupo de iguales, ¿sí?, su familia y luego el sistema educativo también, ¿no? sus educadores. Esos agentes sociales son fundamentales para su desarrollo. Cuando hay alguno de ellos que falla o que es un poquito deficiente, vamos a hablar un poquito, puede ser que provoque en esos procesos de adolescencia, de cambios evolutivos, de ese proceso que tienen los adolescentes de preguntárselo por todo, por su existencia, por qué son las cosas, si vale la pena, no vale la pena. Si realmente no hay unos pilares fuertes, tanto en la familia, en los amigos, etcétera, podría haberse abocado a problemas de salud importantes mentales. Es por tanto que estamos ante varios factores que están influyendo ante esta situación que preocupa y ocupa. Vicedecana, ¿se ha agravado todo esto con el tema de la pandemia, del confinamiento, a través de esa crisis sanitaria? Sí, sin duda sí, porque uno de los problemas que hubo en los adolescentes en la pandemia es esa pérdida de contacto personal con sus iguales, con sus amigos, con sus amistades, también el poder independizarse un poquito del contexto familiar, de salir, de separarse un poquito de ese sentimiento de crecimiento, y por otra parte el aumento de contactos en las redes sociales o el aislamiento, la sensación de aislamiento social. Eso es un problema bastante importante que puede abogar en problemas de salud emocional importantes en los adolescentes. Sí, nos daría para otro programa, vicedecana, pero me gustaría también tener su opinión al respecto de cómo tratamos los medios de comunicación esta información, porque quizá nos falta mucha cultura, nos falta quitar morbo a la noticia. Hablo de temas de suicidios. Sí. ¿Cómo podemos afrontar también? ¿Es un tema, una asignatura pendiente la que tenemos los medios de comunicación? Bueno, pues me parece una pregunta interesante. Sí, hay que evitar patologizar excesivamente a la infancia. Los niños tienen un crecimiento impresionante, tenemos muchos recursos. Sí que es cierto que recursos especializados, que ese es otro de los temas que deberíamos hablar, hacen falta en los centros escolares, pero sí que es cierto que un caso siempre es muy importante, eso es verdad, pero vamos a ver qué alternativas y qué recursos se debe de realmente buscar ante estas situaciones. Y sí que hay posibilidades, sobre todo a nivel preventivo. Antes de que pase, antes que llegue eso, se debe de actuar. Eso es importante. Esa alarma social no es muy beneficiosa, aunque por supuesto que hay que informar y que hay que poner los medios adecuados. Últimamente se está hablando mucho de si hacen falta psicólogos clínicos dentro de los centros escolares. Los psicólogos clínicos hacen falta en los centros de salud, en las USMIAs, por supuesto que hacen falta mayor dotación de psicólogos clínicos en el ámbito de la salud, por supuesto.
Pero en los centros educativos lo que hacen falta son psicólogos educativos, o sea, expertos en los procesos de aprendizaje y en los procesos emocionales y evolutivos que afectan el área personal y el área académica. Profesionales, eso es importante. Sí. Por tanto, una de las soluciones desde el colegio apuntan a contar con profesionales de la psicología en los centros educativos, especialmente en infantil y primaria, ¿no? También en los institutos. Por supuesto, el sistema que tenemos actualmente, que se ha ido en los últimos años desarrollando en nuestro sistema educativo valenciano, es la orientación educativa, que por supuesto es importante, pero la forma de acceso a esa orientación educativa supone que puedan acceder profesionales que no tienen nada que ver con la psicología, sino con otras formaciones académicas. Podemos encontrar un orientador que pueda ser periodista, por ejemplo, ¿sí? Que lo hay, que realmente lo hay. Entonces, claro, esto no puede ser. Tampoco puede ser que se desprofesionalice la orientación educativa y no ser especializada, porque eso produce que se colapse las USMIAs, las unidades de salud mental, y que pensemos que cualquier sintomatología que muchas veces es realmente propia de la evolución de los niños y de las niñas, las interpretamos como patologías. Y por otra parte, cuando detectamos que hay algo que deberíamos ya intervenir, debe haber también esos especialistas, estos orientadores que sean psicólogos educativos, que sepan de bien detectar y hacer informes a las USMIAs y a las pediatrías para que luego se siga el proceso. Por cierto, desde las familias decía que es una unidad importante, ¿no? ¿Cómo gestionar estas emociones y sobre todo cómo saber actuar ante la adolescencia? La familia, es verdad que hemos vivido con el tema de la pandemia, crisis económica, sí que estamos notando incluso desde el área de intervención social mayor problemática, mayor, dijéramos, fragilidad. Vamos a hablar de fragilidad de la unidad familiar para atender esa evolución y esos hijos e hijas que muchos padres dicen es que no sé qué hacer. Es importante siempre mantener la comunicación con los hijos y las hijas y siempre ser un apoyo para ellos de acompañamiento. Cuando eso no es posible, cuando veamos que hay cambios que decimos, oye, pues no lo reconozco, o últimamente está muy, se aísla, o hay que verlo, es decir, no podemos dejar, hay que acompañar a nuestros hijos, a nuestras hijas en todo su proceso, en todo su proceso. Es muy importante que estemos aliados y si por circunstancias no somos capaces, no estamos preparados, pues hay que buscar ayuda. Pero por supuesto, siempre observarlos, estar con ellos y detectar cambios que creamos, tanto sea de aislarse o tanto sea de comportamientos disruptivos que decimos, oye, ¿qué le pasa? Que tiene un estado muy raro, no es así. Es decir, hay que hablar con ellos, hay que hablar con los centros escolares, hablar con todo el contexto que tiene el alumno. Por último, quisiéramos también tener su opinión al respecto del tema de las redes sociales, cómo puede ser también un problema de aislamiento, cómo está las consecuencias que está teniendo un mal uso también de las redes sociales en el aumento de casos. Es importante, sobre todo porque las emociones se interpretan de forma realmente irreales, es decir, el tener amigos, el sentirse acompañados, luego se ve que eso no es real. No hay un contacto personal, entonces, claro, muchas veces lo que se transmite en las redes sociales no es real, tanto sea porque son amigos o tanto yo soy la que más te importo o lo que deberías hacer es esta línea. Es decir, las redes sociales están ahí y no vamos a poder quitarlas. Hay que promocionarlas de forma adecuada, claro, y educarlos de su uso adecuado. El problema en las redes sociales es que la parte emocional, que es fundamental en el contacto personal y entre iguales, realmente no es real, no llega a ser real, eso no es real, y no da estrategias realmente y habilidades para que en la realidad luego ellos sepan relacionarse. Ese es el problema. Andrea Ollero, vicedecana del Colegio de Psicólogos, todo un lujo que haya estado esta tarde con nosotros. Seguiremos pulsando este tema que también nos preocupa desde esta casa, la salud mental. Gracias por asomarse esta tarde. Buenas tardes.